Cuando estamos en la iglesia y que alrededor hay el Camino de Cruz, ¿no? Como yo he dicho, el más antiguo testigo de la presencia española en Colombia. Es un lugar excepcional y, como yo he dicho, muy bien restaurado. Un trabajo excepcional para reactivar los frescos que fueron completamente tapados, que fueron en camino de la destrucción, de la desaparición. Han reaparecido y realmente es muy fuerte, ¿no? Porque se ve muy bien que no es para ver, es para vivir. Finalmente sería eso, el arte mágico, ¿no? Es una experiencia, es una cosa que se vive por la mediación de las imágenes. Pero las imágenes son solamente una mediación, ¿no? Y son realmente, estamos en contacto táctil. Es una palabra muy importante de Benjamin que vamos a desarrollar hoy. Tenemos una relación táctil con los objetos, ¿no? Durante la procesión y la Semana Santa, los objetos del culto, que son esculturas, son manipuladas, son traídas de un lugar a un otro, ¿no? Es realmente táctil la relación que tenemos. Al revés, efectivamente, cuando empezamos a desplazar las obras para ponerlas en un lugar supuestamente neutral, pero no es tan verdad, evidentemente, pero no sacralizado, ¿no? Empezamos efectivamente a mirar de otra manera. Y lo que yo he intentado de decir es, empezamos a mirar, ¿no? a desarrollar dispositivos, estrategias de la mirada, ¿no? Que Benjamin resume en la palabra de contemplación. Efectivamente, en un museo se puede hacer una cosa que no se puede hacer en una iglesia. Y en Colombia yo tengo mucho más que en Europa esa sensación de la lucha entre las dos lógicas. Hablamos de experiencia, ¿no? Cuando yo estoy llegando en una iglesia, si hay un culto en proceso o no, en los dos casos, yo siento bien que estoy en una iglesia, realmente. Y inmediatamente la lógica de la mirada, de mirar la iglesia, está un poquito difícil, incómoda. Se puede sentir no sé, una mirada de una persona. Hay la lucha entre dos lógicas. Y yo aprovecho para recordar la pareja conceptual de Benjamin. Hay una lucha entre la lógica del valor cultural contra el valor de exposición. Son dos palabras que hemos planteado, que son muy importantes en el pensamiento general de Benjamin y que me parecen muy útiles hoy. Como hemos dicho, la idea no es de hablar de Benjamin para reactivar un pasado, hacer historia de las ideas. Es eso, pero no solamente, es también de pensar las ideas que podemos usar, que pueden activar nuestras imaginaciones. Valor cultural, valor exposicional, no es muy bello, pero, o valor de exposición. El museo es realmente un lugar de exposición en el cual la valor cultural está totalmente despreciada, casi neutralizada, podríamos decir. Hemos tomado el ejemplo de un visitor de un museo en el Louvre, en París, que enfrente de la Virgen con las rosas, que la más bella pintura naturalmente mucho más bella que la Mona Lisa, que no es más visible, porque es una paradoja de la visibilidad, ¿no? Cuando una cosa es súper expuesta, no se puede ver. No sé si ustedes fueron en el Louvre, ¿no? Lo que vemos en este lugar que se llama el Louvre, al fondo de la Grande Galería, no es la Joconde. No se puede ver de ninguna manera. Todo es hecho para no verla. Lo que estamos viendo es que no es posible más de verla. Que hay un vidrio así, No, es realmente un lugar que ha tomado conciencia que demasiada exposición mata la exposición. Una cosa así, ¿no? La famosa idea de la laguna con algas, ¿eh? Si hay una buena luz, las algas van a desarrollarse,
hasta tal punto que una capa de alga va a impedir el desarrollo general de las algas. Una lógica paradojal, absolutamente evidente en el mundo de la naturaleza y también en el mundo de los seres humanos como parte de la naturaleza. Es nuestra parte no animal, pero no racional, que supera, que transgresa todas las normas de la racionalidad. Somos racionales, pero también somos otras cosas. Y finalmente el mundo de las imágenes lo demuestra. Hay toda una cosa que habíamos visto de la idea que la imagen en el mundo mágico del catolicismo, precisamente de este mundo judeocristiano, es un mundo que da la definición de la imagen, porque dice que la imagen es un cuerpo. Y no un cuerpo anónimo, el cuerpo del Cristo. Que finalmente una escena, una historia muy banal, muy vulgar, porque el Cristo, un Cristo hay un montón en esa época. No es tan raro, no es único. Hay un montón de gente que viajan entre la espiritualidad, la política, que intentan, que son como, podríamos traducir, activistas, y que son que transgresan la ley, naturalmente. Y por eso son delincuentes. Es la historia de un delincuente. ¿Qué hace que el catolicismo se ha difundido en todo el mundo de manera universal? Es el relato. ¿Y cómo es hecho el relato? Con imágenes. Y con la imagen la más fuerte que podemos imaginar, una imagen del cuerpo, un cuerpo como imagen. Realmente cuando los católicos miran una imagen, no miran solamente una representación, miran y viven la reincorporación del Cristo. Es un asunto de cuerpo. Me parece muy importante. Y habíamos desarrollado la idea que si es un cuerpo, este cuerpo puede producir ¿cómo se dice? De secreción, líquidos, a empezar con lágrimas y sangre, que son realmente justamente dos elementos muy importantes del vocabulario del relato de las imágenes católicas. En Bogotá, yo lo había mencionado, no hay este tipo de cuerpos sangrando o llorando, pero hay un Cristo con el pelo creciendo en en la séptima, San Martín. Hay una pequeña capilla con realmente un Cristo que nos pone enfrente de un misterio, ¿no? Y naturalmente hay las dos opciones. Podemos negarlo, podemos rechazar la hipótesis o podemos aceptar, creer, o podemos, que sería más mi posición, reflexionar, preguntar a partir de esa posición, justamente, que es muy interesante. Hay gente que viene en esa capilla con el valor de exposición en su mente, y otros que vienen con el valor cultural. La gran idea de Benjamin es que un mundo no mata a un otro, un mundo no es la negación del precedente, y que justamente la valor cultural, todo lo que vamos a plantear, la valor cultural continúa a vivir en el mundo de la exposición. La cosa que me parece, mejor dicho, la valor cultural está súper presente en el mundo del museo. ¿Qué es Doña Lisa? Sino un ícono absoluta. Es Madonna, más Michael Jackson, más Prince, más... No, digamos, una categoría que supera la categoría de las estrellas internacionales que ha producido, vamos a verlo, el cinematográfico. Que al inicio no se llama el cine, bello la palabra completa, el cinematográfico. La valor cultural se desplaza y va a usar, digamos, varias máscaras, como vestuarios, podríamos decir. Está como disfrazada, pero en el mundo del museo, evidentemente que hay una sagralidad.
Se puede traducir así, hola. Un nuevo tipo de sacralidad. No se trata más del cuerpo del Cristo dentro de la imagen o del cuerpo de la Virgen dentro de la imagen. Se trata de manera, digamos, mucho más materialista del hecho que este objeto que tenemos enfrente de nosotros es un objeto sacralizado porque es el objeto de un artista. Empezamos a ver nacer, se hacen en etapas naturalmente, pero yo pienso realmente que la noción de museo es como el momento de cristalización de esa noción, de tres nociones. La del artista, que ya existaba naturalmente. Yo no digo que es una invención súbita que hay museos, hay artistas, no. Pero el espacio del museo ha cristalizado esa idea del artista y sobre todo de la obra de arte. No es más una obra cultural, no es más una obra mágica, es una obra de arte. Y esa pequeña palabra, el hecho de agregar de arte, cambia todo. Justamente cambia la relación y produce un nuevo tipo de actividad que hace que un hombre como yo está enfrente de usted, la estética. La relación estética empieza cuando estamos enfrente de un objeto y que lo miramos no porque es una representación de otra cosa, como en la religión católica, pero una representación en sí mismo, que tiene su valor en sí mismo. Se puede traducir esa idea en la lucha entre una otra pareja de conceptos, el arte como gesto autónomo o el arte como gesto heterónomo. Son categorías que vienen de la Escuela de Frankfurt, no de Benjamin directamente, es más los conceptos de Adorno, pero son muy parecidos a los que usan Benjamin. Y efectivamente, en el museo, las obras toman un poder, toman un valor en sí misma, no en referencia con un modelo que deberíamos cumplir. Realmente la obra se pensa ahora en el modo de la novedad, de la originalidad, del estatuto del autor. Un hombre tiene un poder de hacer una cosa que solamente este hombre hace. Es al contrario total de siglos y siglos de producción de artes. Tomamos un ejemplo muy interesante de la famosa Virgen de Chinchilla. La Virgen de Chinchilla fue un hit, es como una canción de Madonna o de Lady Gaga, no realmente, es un hit. Significa que en todo el mundo, la élite mundial católica, se habla de esa Virgen. Y tiene un suceso enorme, enorme. Y porque tenían mucha plata, la comunidad, la iglesia de Sutatosa, que hemos ya evocado con los frescos, habían ordenado este cuadro. No me recuerdo el nombre del taller, pero había un orden. Y el cuadro se ha perdido. Nunca ha llegado en Sutatosa, ha llegado a Sutamarchán, mucho más al norte, porque había hay tantas Suta que la Virgen ha tomado como un camino de un desvío, ¿no? Y llegué a Sutamarchán, donde no fue esperada. Y empezó la pérdida de la Virgen. Y el milagro, como ustedes saben, viene justamente exactamente un resto de teología de profundo. Dice, más estamos en el fondo, más todo es destruido, más hay las semillas de un salto y de una inversión de la lógica y de una salvación. Lo que ocurrió a la Virgen, que empezaba a reactivarse. ¿Y qué pasaba en Sutatosa? Fueron muy bravos. Los responsables han realmente hecho una queja y han recibido muy rápidamente, porque había una falta que reparar, han recibido un otro cuarto, exactamente el mismo, en el sentido
que son copias, que justamente copian un modelo inicial, un socle inicial, que sería un poquito como el negativo fotográfico. Es como la idea que hay que desarrollar. Y hoy se puede ver en la iglesia de Sutta-Tosa esa Virgen, que finalmente es una copia de la Virgen famosa, pero sobre todo que ha permitido la historia famosa de la Virgen de Chiquinquirá. Es una teoría muy interesante que permite demostrar que las copias en el mundo de la pintura ya existen y que la noción de unicidad de una obra está totalmente minada, destruida desde el inicio. Desde el núcleo de una obra única, original, errática, como dice Benjamin. Desde el centro de esa obra ya hay la semilla de la copia, al inicio. La copia no es una cosa después, es una cosa dentro del mundo artístico. Y como hemos visto con la fotografía, la vez pasada, naturalmente que esta lógica va a desarrollarse, va a intensificarse. Pero hay que pensar bien que existe al origen. Y también, recuerdan, habíamos hablado de la gran galería du Louvre, como un lugar de copia, como realmente un Facebook artesanal. No, realmente. Es un lugar, es una red a partir de la cual gente produce imágenes para todo el mundo. Hay que pensar, la gente que viene en el Louvre, es la Mecca se dice, de la pintura. La Mecca de la pintura, ¿no? Es el lugar donde hay que ir. El Louvre, Italia. Es como el camino iniciático. ¿Y qué hacen los estudiantes desde siglos? Copian. Yo creo que hay realmente que repensar y reevaluar nuestra actitud con la noción de copia, que es una noción muy peyorativa, muy despreciada. Hay siempre como un juicio moral, un juicio artístico. Y yo pienso que quizás no está bien, no se puede copiar la idea de una persona y decir es mi idea, ok, es contra la ley. Pero hay que pensar de manera mucho más amplia la idea que el arte es un arte mimético desde el inicio. Se trata de la mimesis, imitar. Mimesis es lo que va a dar imitación y todo nuestro mundo de la representación. Nuestro mundo de la representación es un mundo que quiere imitar lo que existe. Y yo llego al punto final de la sesión pasada con la irrupción de la fotografía. Hemos visto que pasan muchas cosas. Es un momento clave. Una cosa que no he dicho, yo había dicho que, según Benjamin, el debate, porque fue un debate muy duro, no debe estar entre la fotografía sería un arte o no, que es la pregunta de la época. Hemos visto que detrás de este debate estético había naturalmente un debate social y político, y un debate para el poder sobre el mercado. Hemos visto que el mundo de la pintura, que se había democratizado, ha empezado a devenir como a entrar en un mundo del mercado. Yo quiero una foto de mi hija con su novio, que sería mi descendiente. Yo soy un burgués grande y yo quiero esto, yo pago. Yo puedo hacer como el rey, yo puedo hacer como el obispo, yo pago. Este mercado fue como atacado por la nueva rivalidad de la fotografía. Imagínate, aunque a la época, como ustedes saben, hay que esperar. El tiempo de la fotografía evidentemente no es el tiempo de hoy. Pero ya fue un tiempo rapidísimo. Finalmente, todo lo que planteamos es un asunto de ver los cambios de los coordenadas, ¿cómo se dice? Coordenadas del espacio y del tiempo. Finalmente hablamos de eso.
desplazamiento y aceleración. Accesibilidad, dar acceso, que es una noción a la vez temporal y espacial, dar acceso de todo a todo, que finalmente cada parte del mundo puede conectarse con cada parte del mundo. Es ya el proyecto electrónico, ¿no? Pero estamos en el mundo de la fotografía, del cine, de la radiofónica. Estamos hablando de las semillas que van a producir el mundo actual. Pero ya hay esa idea que el espacio y el tiempo están completamente revolucionados, totalmente. Que hay que imaginar el tiempo para ir de Venecia hasta París en el siglo XIX, momento de la invención de la fotografía, 6 semanas. 6 semanas. En una, ¿cómo se dice? ¿Un caruza? No caroza, con caballos, naturalmente, ¿no? Estamos en el ritmo del caballo. Y en el mismo tiempo, a esa invención impresionante, yo puedo hacer el retrato de toda una familia en un mediodía. Y el debate ¿es arte o no? ¿Qué estatuto vamos a dar a esa nueva cosa, que es además una concurrencia, ¿cómo se dice? Sí, una rivalidad, digamos. Un montón de artistas, naturalmente, de época dicen que no. Pero los más progresistas empezaban a decir que sí. La visión de Benjamin está magistral. Dice que no hay que tomar posición, que significa no es un premio, no es un arte, no arte. La idea es de ver que con la fotografía nunca más podemos hablar de la misma manera del concepto de arte, que es mucho más importante lo que ocurrió, que la idea misma de la irrupción de la fotografía en el mundo de la representación nos obliga a cambiar todos los parámetros, todos los criterios, toda nuestra manera de pensar el arte. Justamente el arte cada vez más es menos cultural, es más exposicional y sobre todo tiene nuevas estrategias para atrapar el mundo. Como no estamos obligados de responder a los cánones del arte clásico, del arte mágico, del arte cultural, tenemos toda la libertad para intentar de integrar el mundo, ¿no? de hacer entrar el mundo en el mundo del arte, de hacer como una convergencia. Y evidentemente, como la fotografía lo hace mucho mejor que la pintura, la deducción de Benjamin es de decir, ahora la pintura es un mundo libre, es un mundo que ha conseguido su independencia. Y Benjamin dice, el mundo de la pintura no tiene más que ver con el mundo de la utilidad, está débarrassé, no tiene más la tarea, la obligación de ser útil. Parece una frase que describe muy bien lo que va a ocurrir durante todo el siglo XX, ¿no? Estamos al inicio del siglo XX, precisión importante. No tienen más los artistas de la pintura la tarea de ser útil, de cumplir una función. ¿Cómo? Exacto, de entrar en la lógica pragmática y de la representación. Concretamente significa que los artes visuales pueden visualizar cosas que no son en el régimen de la visibilidad, para hacer una fórmula filosófica. Hablar de cosas que no son en el mundo visible, o que no son la traducción real del mundo visible, mejor dicho. ¿Y qué va a ocurrir? Exactamente eso. La pintura va a autorizarse a proyectar, es como es casi un gesto de proyectil, de lanzamiento, ¿no? La pintura puede proponer en su espacio cosas que no tienen que ver con la representación.
o más interesante, pueden deformar la forma de la representación de la realidad. Y es lo que va a ocurrir. Todo el siglo XX es un siglo de la desfiguración del modo figurativo de la pintura. Figuración, desfiguración. La raíz que escuchamos es figura, el rostro. Finalmente, todo el siglo XIX ha preparado la idea que la pintura puede quitar el mundo del rostro, o la obligación de representar el rostro, desde el rostro del Cristo hasta el rostro del gran burgués o del burgués medio o de lo que puede pagar su rostro. Estamos en una lógica de quitar el mundo de la representación del rostro. Y sobre todo la autorización de jugar con las reglas de representación, de la figuración, de desmontarlas, de ponerlas en crisis, de enloquecerlas, hasta el resto radical puro de la abstracción pura, que es la negación de toda figura, que es la negación de todo el resto de figuración del mundo, el resto máximo de rechazo de la figuración. Y hay todos los matices de un mundo, finalmente, que pone en crisis esa manera de hacer y debemos, evidentemente, preguntarnos por qué. Y en el trabajo estético de Benjamin siempre hay la respuesta, la preocupación para este por qué, que es la preocupación política. No viene del cielo. Si toda una cultura empieza a temblar sobre su basis y empieza a contestar a sí mismo, empieza a criticar sus fundaciones, hay una razón. Hay, evidentemente, una serie de razones, evidentemente. Para Benjamin, la razón mayor, hay un término que es como el núcleo de todo, es la guerra. La guerra. Si estamos en esa situación artística, si las reglas estéticas se desreglan, si las formas se desformen, si las figuras se desfiguren, hay una razón que es la guerra. Y no una guerra, la guerra mundial, la guerra como no una idea, un hecho, una realidad compartida a la escala del mundo. Hay que escuchar bien, mundial es a la escala del mundo. Y para Benjamin, que realmente ha vivido la época entre las dos guerras, la primera guerra mundial y la segunda. Y no ha vivido evidentemente la segunda porque se suicidó al inicio. Pero digamos, ha vivido exactamente entre los dos. Después la primera y antes la segunda. Significa que, en su caso, con su lucidez, con su incapacidad a producir mentiras a sí mismo y a los otros, inmediatamente ha visto el vínculo. Ha visto el vínculo. Que después de ese choque mundial, había como reacciones, como un cuerpo que reacciona, después un trauma, y que las obras de la modernidad son como síntomas de este choque y de cómo tratar de superar este trauma. Hay dos maneras de decir. Hay decir que es un efecto de la guerra o también una respuesta, una manera de organizarse, como dice Benjamin. El nuevo público en el cine debe organizarse, como si fuéramos en un día prerevolucionario. Hay que organizarse. Realmente el arte tiene un nuevo sentido en este siglo XX, que es realmente de debatir en el sentido fuerte, de luchar en este mundo de la guerra generalizada. Una guerra técnica. Una guerra técnica. Regresamos al tema de la técnica. Hemos visto que la técnica no es un instrumento al servicio del arte, con mayúscula, pero que las grandes invenciones en arte se hacen porque las técnicas lo permiten. Porque las técnicas lo permiten. ¿Verdad? La técnica realmente es un
disparador para las evoluciones del arte. Y yo creo que hay, en un ambiente educativo, como una escuela como hay que rehabilitar las técnicas como una cosa que es la fuente del arte de mañana. La técnica es siempre conectada con el pasado. Yo pensé que asumir técnicas sería como la obligación de... También puede ser eso, pero no solamente. Es realmente un disparador para el arte de mañana. Si conocemos las técnicas posibles, podemos empezar a imaginar técnicas imposibles. ¿Y qué es el arte? ¿Qué tiene que ver con la ciencia? Es habitar en un campo, un terreno común, un territorio, intentar de alargarlo cada vez más, por la técnica indígena. Son su saber de los pigmentos y los españoles lo han dejado hacer. Es una cosa muy interesante. Es quizás uno de los únicos lugares en el cual finalmente la colonización no fue un gesto de submisión, de imponer su autoridad, imponer su modelo, pero realmente de escuchar lo del otro y de aprovechar de este modelo digamos, en un contrato casi egal. Casi. No digo que es totalmente egal, pero como un momento de treva, ¿no? En el cual somos iguales. Como los soldados en la Navidad que juegan fútbol desde los dos lados del frente, ¿no? que ocurre, es hechos históricos, ¿no? Y que cantan juntos a Bach. Me parece un ejemplo muy fuerte del reconocimiento del saber del otro y de sus técnicas, otra vez. Regresemos al tema de las técnicas. La técnica número 1 en el siglo XX y su desarrollo, naturalmente, es el cinematógrafo. Es importante el graphein, porque graphein es escribir. La palabra greca dice escribir. La idea es de escribir, de construir una gramática del movimiento. Es la definición la más sencilla, pero la más revolucionaria que podemos dar. Es justamente que estamos capaces ahora de hacer entrar el movimiento dentro del mundo visual. Antes teníamos como la antinomía, la oposición entre el mundo de la representación pictural y el mundo de la encarnación escénica. Son como dos maneras de hacer la misma cosa. Como hemos visto, los dos pueden representar la vida del Cristo y lo han hecho siglos y siglos, pero las estrategias son distintas, evidentemente. Con el cine tenemos como una irrupción de un híbrido totalmente inesperado, que sería como la combinación, como el conjunto, la combinación de las dos lógicas, la lógica visual y la lógica táctil de la escena. La lógica yo digo táctil porque hay una diferencia muy sencilla. Si estoy enfrente de Hamlet, de la obra de Hamlet, la función de una obra que se llama Hamlet, yo puedo tocarlo. Este hombre está enfrente de mí, es táctil. Si estoy enfrente de una película, de un retrato de este actor, no puedo tocarlo. Yo puedo tocar su representación, pero no puedo tocarlo. El visual, el táctil, me parece que es realmente conceptos muy, muy importantes. Benjamin dice que la matriz del táctil es la arquitectura. Porque justamente en la arquitectura tenemos dos maneras de vivir un edificio. Podemos mirarlo de manera contemplativa, como si fuera dentro de una vitrina y decir, me encanta ese edificio de Salmona, qué belleza, el edificio, como obra que yo puedo contemplar y efectivamente tener a distancia.
Pero si yo empiezo a entrar en este edificio y a vivirlo, a vivir dentro su dentro, estoy en una relación totalmente distinta. De nuevo, estoy en una relación táctil, porque yo puedo tocar las paredes, estoy haciéndolo, estoy pisando el suelo, estoy trabajando en mi espacio y estoy tocándolo. No estoy más en una visión distanciada. Significa que la arquitectura finalmente es como una combinación de las dos lógicas. Mientras la pintura va a privilegiar la pista visual, que el teatro va a privilegiar la pista táctil, la arquitectura sería como la raíz de todo. Un mundo visual y táctil. Y la grande intuición de Benjamin es de decir, el cinematográfico está reactualizando una cosa que nunca habíamos visto desde la invención de la arquitectura. Significa desde casi la invención del vivir juntos, porque los seres humanos han hecho arquitectura mucho más rápidamente que han hecho otros tipos de producciones. Es un lugar vital, digamos. Desde la invención de la arquitectura no habíamos visto una combinación tan fuerte entre el mundo táctil y el mundo visual que estamos asistiendo con el cine. El cine es un mundo visual, evidentemente, parece obvio, menos obvio el hecho que es un mundo táctil. ¿Y por qué es un mundo táctil? Porque justamente la introducción del movimiento no es solamente la introducción del movimiento dentro de un plan, ¿se dice un plan? Un plano. Yo no hablo no solamente del movimiento dentro de un plano, pero yo hablo de la posibilidad justamente de pasar de un plano a un otro. Pasar de un plano a un otro. Significa pasar de un movimiento a un otro. Es eso la escritura del movimiento específica al cine. La posibilidad de producir movimientos en la combinación de varios movimientos. Esa invención tiene un nombre obvio, que es. Esa operación tiene un nombre técnico. El montaje. Un plano más un plano produce el montaje. Parece muy sencillo, pero no es sencillo, justamente. Es lo que hay que bien pensar. Porque la producción, la acumulación de un plan más un plan, no es la suma de los dos planes. Justamente la definición del montaje es el hecho que el pasaje de este primer plan al segundo produce un sentido que no se ve, que no es un tercer plan, pero que es la combinación de los dos primeros. Hay como un tercer punto que es la combinación de los dos elementos. Y esa cosa es totalmente nueva, totalmente nueva. Podríamos hablar de una forma de montaje en los trípticos o los polípticos, los retablos. Evidentemente que sí, hay ya la idea que imágenes cohabitan, pero justamente es una cohabitación, no hay movimiento. La fuerza del cine es el movimiento. Yo no quiero ir a mostrar imágenes, pero para los que fueron presentes la vez pasada, había una imagen, no sé si algunos han reconocido, que es el resumen del famoso efecto Kuleshov. ¿Conocen? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Creo que es cuando muestran digamos, un plano donde hay una actividad. Ajá. Y enseguida muestran otra, o sea, lo ponen en un contexto mostrando digamos, otros sucesos. Ajá. Lo enfrentan a un suceso, como si fuera lo que sigue. Pero esa misma, digamos que hay, es que no sé cómo explicarlo, hay un evento inicial que es filmado. Y ese mismo se enfrenta a dos situaciones diferentes y cambia completamente el contexto de lo que, El sentido. El sentido. El sentido de la primera imagen. Al cambiar el contexto. Eso. Sí, eso.
Es totalmente justo. No sé si para la gente que no tiene las imágenes en la mente es tan claro. Por eso me voy a hacer una amplificación. Hay 3 veces el mismo plano. En la teoría, más que la teoría, las experiencias de Kuleshov, es un actor muy famoso. Realmente es el actor ruso, ¿no? No sé, sería como Cary Grant, una figura que es casi una encarnación del cine para los rusos. Y por montaje, este actor está confrontado en una primera historia, finalmente es una escritura, es un relato, y el señor en orden, yo creo, está enfrente de la comida, primero la comida, creo. El hombre está comiendo. Segundo montaje, digamos, o segunda operación de montaje, tenemos la aparición de la misma figura, el mismo plano, montado con un bebé. No, ¿cuál es la segunda? Sí, es el bebé, es un bebé. Y después la señora. Y la misma imagen, evidentemente conectada con el bebé, produce totalmente una otra cosa. Y tercera serie, el señor está confrontado a una mujer en una cama, una mujer muerta, gente de la muerte. La comida, el niño, la muerte. Tenemos 3 relatos en 2 imágenes, pero el relato es hecho por el montaje. Y en realidad estamos incapaces de detectar que es la misma imagen. Es imposible. Lo que nos vemos, son 3 imágenes distintas. O, mejor dicho, 3 filtros de la realidad que producen una nueva realidad. Y es la operación del montaje. Por esas experiencias, Kuleshov quería demostrar la importancia del montaje y el hecho que el sentido no está en las imágenes, pero en las relaciones entre las imágenes y nosotros. Y llegamos al punto fundamental, el punto de la experiencia táctil. Justamente las imágenes del cine pueden mostrar cosas que nunca habíamos visto. Yo he visto una de las primeras películas colombianas, es impresionante de ver que con esa máquina, con este aparato, hay ojos humanos que han podido grabar la realidad de Colombia en los años 10, 15, 20. Una huella directa de una vida escondida, totalmente escondida. No había imágenes. Las imágenes son el Cristo, la Virgen. No hay imágenes del pueblo. Como finalmente el ojo de la cámara es un ojo horizontal, al revés del ojo cultural, del ojo cristiano, que es un ojo que quiere imponerse, que tiene como el control de su dominio, ¿no? La cámara tiene totalmente un otro tipo de movimiento, es el movimiento del viaje. Siempre hay que recordar, la primera imagen producida es un tren, es un viaje. El cine es un viaje. El cine, dice Benjamin, permite a nosotros de hacer viajes dentro de la realidad. Una palabra muy fuerte. Y usa mucho la metaforía de la cirugía. La idea que finalmente la cámara hace un trabajo de penetración dentro del cuerpo social, exactamente como el cirujano, entra en los cuerpos, en la carne, para intervenir. Me parece la imagen fuerte y interesante. El cine para Benjamin realmente produce un choque completo, un cambio completo en nuestras posibilidades de mirar. Regresamos al tema de la mirada. Estamos saliendo del mundo contemplativo, a distancia, para estar golpeado por un mundo táctil, porque la intuición magistral de Benjamin es decir que el montaje produce choques.
produce choques. Hemos ya hablado, creo, de la idea que una ciudad es un lugar de cosas inesperadas, de cosas imprevisibles, de novedades, de sorpresas, de buenas o malas, que es un mundo incierto. Es un mundo que no podemos anticipar, prever. Al contrario del mundo del campo. El mundo del campo es totalmente previsible. Aunque hoy los competidores me dicen que responden ahora cuando hablamos del clima, ¿no? ¿Quién sabe? Interesante. Antes sabemos. Hay certezas, hay intuiciones, hay un mundo previsible. El mundo urbano es un mundo imprevisible, de manera muy física, muy física. No se sabe qué hay detrás de esa esquina. De manera física, visual, yo no puedo ver lo que está pasando. Y justamente a la cruce de las dos calles hay la irrupción del imprevisible, que Benjamin nombra el choque. Dice que en una ciudad, vamos a modernizar, y en el Transmilenio dice que realmente estamos siempre enfrente de golpes a asumir y a evitar y a controlar, digamos. Esa noción de choque, de golpes, me parece muy importante. Y es exactamente lo que ocurre en una película, en la proyección de una película. El montaje, con su dimensión imprevisible, cuando estamos escuchando el monólogo de Fedra, que quiere morir y que va a morir. Tenemos un movimiento continual, es lineal. No hay ningún corte, no hay ningún imprevisible. Sabemos que ha tomado la decisión 20 minutos para morir y va a morir. Bueno, hay una lógica lineal. En el cine, evidentemente que no. ¿Qué sería en el cine la misma traducción? La traducción del mismo relato sería la decisión de Fed con una introducción dentro de su cabeza, ¿no? La idea de entrar en la cabeza y corte, y varias opciones, el suicidio, el post-suicidio, pero evidentemente que hay como un corte, ¿no? Es la definición del cine. El cine debe cortar, ¿no? Es su vocabulario. Y que en el corte se producen muchas cosas. Y se producen muchas cosas, dice Benjamin, que obligannos a responder. Debemos tomar posición, dice, y organizarnos. Y dice que con la invención del cine, si el cine, yo agrego esa pequeña condición que es enorme, si el cine sale del mundo del capitalismo, si el cine sale del mundo del mercado, si el cine sale del mundo de Hollywood, concretamente, este dispositivo, dice Benjamin, que es un dispositivo de desperto revolucionario. Que realmente los pueblos oprimidos, con la experiencia de este dispositivo, van a tomar conciencia de su vida, de la realidad de su vida, porque por la primera vez tienen un espejo. Es un espejo, el cine. Cada vez un espejo más preciso, ¿no? Desde los frescos hasta una película de Dreyer, cada vez la humanidad tiene más espejos de sí misma, ¿no? Ocasiones de verse. Y tomamos a la letra la palabra espejo. Es un espejo y entran en el mundo visible cada vez más cosas. Y por toda esa razón, Benjamin dice que el cine va a producir efectos de desperto, de reacción, de rechazo del mundo capitalista en el cual somos, porque justamente la gente va a ver la realidad de su situación. Y para Benjamin, la figura clave de este desperto, hay dos. Es magnífico esa intuición, porque Benjamin está viviendo esas cosas a su inicio, ¿no? Es un joven Chaplin. Mickey Mouse es un
es al inicio, totalmente, ¿no? Y dice que sabe muy bien que es ingenio su manera de decir. La gente va a entrar después de su trabajo, empezando a las 4 de la mañana en una sala de cine y van a querer hacer la revolución. Sería el resumen un poquito duro de la cosa. Y dicho así, es un poquito ingenuo. Pero evidentemente que es mucho más profundo y que Benjamin sabe muy bien, justamente con la condición que yo he dicho de la supresión del mundo del capital, Benjamin sabe muy bien que por el momento este dispositivo de desperto se cambia en su contrario, evidentemente, y que es un dispositivo de orden, de dominio, de control y de alienación, que se llama mundo del espectáculo o entretenimiento, mundo de los entretamientos, gracias. Entretenimiento, wow, complicado, entretenimiento. Este mundo hoy, ahora, es todavía el mundo dominante, pero no tanto que antes, Realmente las cosas cambian muy rápidamente. Yo me recuerdo muy bien que la fuerza que tenía la televisión justamente como lugar de poder y para imponer un mundo hace 20 años. Fue un mundo, ustedes no pueden imaginar. Hoy la televisión existe con otros medios. No tenía ya más esa visión totalmente vertical que tenía hace 20 años. Las cosas se han completamente horizontalizadas y democratizadas. ¿Qué dice Benjamin diciendo, mi teoría no vale si estamos en el mundo del mercado y del capital? Significa de saber quién paga y cómo pagar. Y el cine es costoso, evidentemente. Cada obra tiene su costo. No deberíamos hablar de costo, en realidad. Es afuera de todo costo, ¿no? Pero el cine moviliza, digamos, muchas energías y por eso, si las energías son valorizadas, son monetizadas por el capital, evidentemente que el capital quiere hacer las obras que van a permitirlo de protegerse, de continuar, de prolongarse. Es obvio. Es Hollywood. Es Hollywood. Y es muy interesante de ver este asunto tan terrible de las violencias hechas esencialmente a mujeres, que ha empezado en Hollywood. Muy interesante. No es un azar. No ha empezado en la moda, aunque en la moda es peor, mucho más salvaje, ¿no? Y aceptado, como una violencia aceptada desde décadas, ¿no? No es el mundo universitario, aunque hay muchos casos en este mundo, ¿no? Es en el mundo de Hollywood. Y me parece muy interesante, porque justamente es un modelo de control que ha hecho trabajo, que ha impuesto sus reglas, que ha tenido el mundo bajo sus imposiciones y que ahora es sin fin de vida. Claramente que Hollywood es sin fin de vida. En 50 años no hay más Hollywood, vamos a visitar Hollywood como un museo. Claramente. Hollywood fue justamente el templo de la producción del cine en mundo capitalista. Y yo no podría hacer la misma charla hace 10 años. Hoy podemos realmente decir que estamos a la puerta de un nuevo mundo de producción de imágenes con, naturalmente, la tele, el cine, pero tomado en este mundo que se llama el mundo digital, el mundo electrónico. Hay tantas palabras para describirlo, pero digamos este mundo, habíamos ya empezado a hablar de eso, que es como la exaltación, ¿no? la ilustración casi perfecta de esa idea del acceso generalizado que Benjamin había visto con la fotografía. Sí, pensar que la fotografía permite de difundir una obra de manera larga, cada vez más amplia, evidentemente que la red es una ilustración, no es una ilustración, una amplificación de este fenómeno sin límite. También es la ilustración de un otro principio que fue para Benjamin muy importante para revelar la dimensión política del arte. Es la idea que, tomamos cifras, en el siglo XVI
había 50 escritores y 3.000 o 4.000 lectores. Si tomamos en serio la materia como un lugar que habla, que nos habla, hay que bien escuchar las cifras. Las cifras son muy importantes. No hay que oponer las cifras y la poesía, ¿sí? Pero la transformación, digamos, de la materia que se puede dar en una vida digital hacia una vida como completamente corporal, que es como esa diferencia que tiene lo digital hacia lo analógico, como esa traducción va también a, o sea, va a segregar ciertas cosas, ¿no? Sí, hay cambios importantes que ocurren, claro, hay muchos cambios, pero digamos que hay como la continuación de un plan, de un proyecto, que es cada vez, que es el mismo y que es cada vez más efectivo y más productivo y eficiente. Lo que la fotografía sabía hacer de manera modesta todavía, ahora se hace de manera súper mecanizada, inmediata. Las máquinas contan, hacen cuentas, calculan. Las máquinas calculan ahora mucho más mejor que nosotros. Y las operaciones en la bolsa, las operaciones son automatizadas. Significa que hay cada vez más cosas que podemos delegar a las máquinas. Es la idea siempre de la delegación, con evidentemente un riesgo enorme si delegamos todo, porque es lo que la gente hace. Es como si, no, yo creo que hay como es como si una persona que no sabe qué es un cheque, ¿no? Y que dice, es 30 y hace un cheque y da todo su cuenta en banco, ¿no? Da todo porque no sabe cómo manejar un cheque, ¿no? Me parece que yo había hablado de prehistoria, estamos realmente en una época de la prehistoria numérica. Estamos realmente como niños el día de su nacimiento, no sabemos nada, no sabemos cómo manejar eso. Y con esa perversidad de la cosa que es también una fuerza, que es lo que yo fui al punto de decir, el productor y el receptor no son dos categorías más. Al revés, cada vez más un productor se cambia en un receptor en un productor. Es una intuición fuerte que Benjamin tenía mirando el buen lado de Rusia, y Benjamin había visto el mal lado de Rusia, había visto que iba a finir muy mal, hay que precisarlo. Pero el buen lado es que finalmente cada persona que tiene un oficio, dice Benjamin, que es un lector de la prensa en lleno desarrollo, también se puede convertir posiblemente y en realidad realmente en un autor de su propia vida. Puede venir testimoniar, contar sus experiencias, estar entrevistado porque fue un muy buen obrero, porque tenía un método que los otros no tienen. Su vida se puede expresar y de productor, la idea de ser un productor se cambia en la idea de ser experto de su propia vida, dice Benjamin, experto de su propia vida. Y como experto puede hablar. No hay esa frontera entre lo que saben y lo que no saben. Yo fui hablando de 50 autores, escritores, intelectuales, 4.000 lectores. Estamos durante todo el siglo XX, hemos asistido a una evolución exponencial, ¿no? Así, cada vez más productores y cada vez más lectores, receptores, que se llaman en el mundo capitalista, naturalmente hay una palabra que agregar, consumidores, que sería la relación entre espectador-consumidor. Son distintos, pero hay relaciones, es complicado este tema. Pero efectivamente, cada vez hay más gente que tienen acceso al sentido de la vida, a la palabra compartida. No es solamente el asunto de una élite, es un asunto que se puede compartir y cada vez más. Me parece que realmente la idea clave es de bien pensar las técnicas como dispositivos a doble lado, es siempre un doble lado. Hay un lado
que sería el lado del control. Una técnica siempre puede servir a controlar. Cada técnica tiene un rol en este... En ese horizonte, sí. Digamos, tú dices que es correcto, digamos, esa cantidad de información democrática que tenemos actualmente, pero, digamos, el caso de lo que sucedió en Facebook actualmente, que se utilizó como un medio para haber utilizado toda esa informática que tenemos para seleccionar ciertos tipos de personas vulnerables a ciertos movimientos políticos. Se puede decir que todo ese exceso de información también puede terminar convirtiéndose en vulnerables o puede terminar saturándonos en el punto de que no sé si identificamos que lo real, que es lo falso, sino que... Hay que aprender a cerrar las puertas. Yo hablaba del cheque. Es como una persona que entra en un hotel, no sabe qué es una llave, una puerta cerrada abierta, porque nunca ha visto eso en su vida. No va a saber manejar las llaves. ¿Y qué va a pasar mañana? En la mañana no hay nada en la casa porque fue robado. Es un ejemplo un poquito sencillo para decir que no tenemos ninguna cultura común de qué sería entrar en este mundo. Yo llamo de llaves, que es un concepto digital. Se puede cerrar cosas o abrir, ¿no? Yo pienso realmente que inventar reglas, que naturalmente la situación está entre dos polos, ¿no? Entre el polo del control y el polo de la anarquía completa, de la licencia completa, de la posibilidad totalmente abierta. Hay un montón de cosas que se pueden inventar, que van a inventarse. El señor Zuckerberg, ¿es eso? Que conocemos su nombre. En 10 años vamos a buscar en los diccionarios quién es este hombre, porque va a desaparecer Facebook, evidentemente, o va a entrar en mutación, evidentemente, porque son muy inteligentes. La frase de Marx es muy importante. Dice que que debemos entender el capitalismo como un ser vivo que tiene una fuerza de resistencia a la muerte muy grande. Y que cada ataque al capitalismo es susceptible de estar integrado por el capitalismo y cambiado en un avantaje. Lo puedo desarrollar, pero es bastante verde, se puede demostrar de muchas maneras que sí, el capitalismo tiene una fuerza de sobrevivencia y de atrapar finalmente el veneno para transformarlo en una ayuda, ¿no? Es un poquito como las vacunas, ¿no? Que no sirven más porque el cuerpo ha integrado, el cuerpo ha mutado, como mutaciones. Yo pienso que estamos al inicio de una gran mutación y que es totalmente absurdo de tener una cuenta en Facebook hoy. Yo creo que hay que, no sé, si hay un incendio la semana pasada, no vamos a hacer la clase aquí. Hay un problema grave, la gente no toma conciencia que dan su cheque, todo su saldo del mes, trabajan mucho. Ahora yo miro, ustedes deben mirar a la gente como trabajadores forzados voluntarios, porque realmente son esclavos, producen, es una producción. La intuición de Benjamin es genial, esa idea que enfrente de la imagen el obrero puede emanciparse, pero también enfrente del mundo de la imagen reproductibilidad de manera generalizada, difícil, en francés también. Evidentemente que hay el otro sentido que se puede desarrollar, ¿no? Y que realmente somos totalmente esclavos, no en el sentido de estar, no, de producir riqueza para este señor y sus accionarios. Producimos, si ustedes quieren trabajar para una persona, hácenlo, pero hay que tomar conciencia de este mundo, ¿no? Y sobre todo, uno, tomar conciencia que es la fuerza del siglo, ¿no? Y que la guerra de este siglo no sería espiritual, como había dicho Malraux, yo creo que sería digital, evidentemente. La digitalización de la guerra está ya en camino, con los drones, hay todo un mundo digital que está preparando la guerra. La futura guerra será digital, evidentemente. Pero, como hemos dicho, hay este doble lado. Yo pienso realmente que hay un terreno de experimentación enorme a abrir, enorme, y que justamente necesita a los artistas.
Porque si continuamos el debate fotografía-arte, no hay que oponerlos. Hay que pensar que el arte ahora no puede quedar como fue antes, que está totalmente distinto para siempre con la llegada de la fotografía. Y que a partir de este momento, la fotografía va a permitir cosas a la pintura, como hemos visto, quitar el mundo de la representación feal, y también la fotografía va a dar ideas, va a dar nuevas lógicas a la pintura, obviamente, ¿no? Estamos en el mismo esquema hoy. Yo pienso realmente que hay que pensar que el mundo del arte va a cambiar totalmente, está cambiando, está totalmente en movimiento. Yo he entendido que cada vez más artistas no necesitan más una galería, por ejemplo. Ustedes recuerdan, hemos dicho el museo, el salón, la galería, como esa cadena en dos sentidos de producción, de legitimación de lo que puede entrar en el museo y de lo que no puede entrar, porque una vez que han robado las culturas otras, que han hecho los dueños de los museos, han producido las condiciones para hacer entrar el arte actual, ¿no? Han empezado con el pasado y hasta el presente. Pero ¿cómo elegir y cuáles serían las reglas? Los salones, hemos hablado de los salones, hasta las galerías del siglo XX. La galería para mí también es un concepto al pasar, que no va a existir realmente como lugar importante. Es realmente las nuevas organizaciones, ¿no? Es la palabra de Benjamin, en frente de la película hay que organizarse, Yo pienso también que estamos en un mundo en el cual hay que inventar nuevas formas de organización y que evidentemente la invención es el asunto de los artistas, ¿no? Yo creo que ustedes no deben aceptar de estar robado de las palabras del arte. ¿Cuál es la creatividad? ¿Cuál es la capacidad de hacer más rápidamente? Es técnico, no es creativo. Hemos visto que es un asunto muy importante, pero es un asunto técnico. Hay un montón de palabras del mundo del arte, que el mundo del negocio, que el mundo de la producción, el mundo empresarial está usando. Pero desde el inicio, ¿no? Mondrian fue una fuente de producción del imaginario comercial, de los afiches, de todo el mundo comercial, ha sacado cosas del mundo artístico, ¿no? Yo pienso que el mundo artístico debe hacer el movimiento inverso y asumir que hay lugares, que hay dispositivos que necesitan la creación, pero realmente la creación. Significa experimentación, protocolos de experimentación, metodología, objetivos, realmente un proyecto político con los medios del arte, o con los medios y los poderes del arte. Yo pienso realmente que hay que reactivar, evidentemente con otras pistas, otras manifestaciones, hay que reaccionar a esa relación entre el mundo del arte y la política. El mundo del arte durante todo el siglo XX fue casi obligado de tomar posición, como yo he dicho a partir de la guerra, pero de manera más general no hay, yo creo, una figura artística que no se puede analizar como un sismógrafo de una situación política. También cuando el artista toma la decisión de un retiro total, es una forma de reacción, evidentemente. Realmente es un sismógrafo. El artista permite de sentir, de medir todos los movimientos que circulan en la sociedad. Por ejemplo, yo estoy cada día antes de venir a la universidad mirando la obra de Beatriz González en el museo. La vida es sagrada. En los, ¿cómo se llaman? Las casitas, no sé cómo se llaman. ¿Cómo? ¿Osario? Porque tumba es único. La idea. Eso, Rosario, eso, sí. Usted ve la obra, me imagino, de Beatriz González, esa serie infinita del mismo celo.
que sería como un marco, no anónimo, justamente es salvar el anónimo del anónimo. Me parece mucho más complicado en su resto. ¿Y qué ocurre? Que estamos pasando enfrente de esa obra como si fuéramos enfrente de un terreno vago, abandonado. Hay una impresión de pérdida de memoria, de dejar perder la memoria a 500 metros del centro de la memoria. Me parece, para hablar como Benjamin, una imagen dialéctica que hay que analizar y que es un mensaje, ¿no? Un mensaje justamente, ¿cómo organizamos? Yo no me imagino que ustedes pueden trabajar en el mundo del arte de mañana si hoy este mundo no cuida de sí mismo, y si los miembros no cuidan de sí mismo y del más precioso del mundo del arte, que es la memoria, que es la conservación de las obras, que es la transmisión de las obras, ¿no? Me parece un punto límite, digamos. Y quiero también hablar de mi gran amigo y compañero de ruta, Romeo Castellucci. Yo ya he hablado con algunos ayer, pero tengo una buena noticia esta mañana. Así tenemos durante las 3 charlas como la historia de un artista realmente sismógrafo, que realmente en su cuerpo ha vivido el hecho que el artista no toca sin impunidad algunas cosas sensibles, ¿no? Y particularmente el tema de la religión hoy, porque la obra de Castellucci es la que hemos visto, ¿no? Al inicio, esa reflexión, esa meditación finalmente sobre cuál sería en un lugar como este nuestra relación íntima a cada uno con la religión y con su imágenes. Esa es la pregunta inicial de Castellucci, ¿no? Con evidentemente la pregunta de la muerte, ¿no? Y de la dificultad de asumir la muerte y cuál relación justamente tejimos con la religión o no. La frase es súper abierta al final del espectáculo, I am your shepherd, yo soy su pastor, y a la mitad se viene como para perturbar, yo soy not su pastor. Realmente es una obra abierta, ¿no? Pero que ha, como yo había dicho, suscitado muchas reacciones, hasta la iconoclastía, la destrucción de la obra, con gente que interrumpen la obra, que golpean los actores, que destruyen la escenografía. Yo pensaba que fue el punto límite. No, hay más. Los combates con los integristas católicas fue hace 5 años ya, 2012, perdón. 5 años después, estamos enfrente de la situación siguiente. En la obra hay una escena, después la desesperanza del hijo que no sabe qué hacer, solamente besar la boca del Cristo, que es más grande que sus brazos. Magnífico la imagen, la boca, el cuerpo, ¿no? Y después de esa escena el hijo se va y vienen niños de 10 años que empiezan a lanzar juguetes, granadas, pero juguetes que tienen en sus morrales. Es un juego, pero efectivamente lanzan granadas sobre el rostro del Cristo. Nunca lanzan excrementos, como se ha dicho en las redes sociales fascistas, para construir un relato que no es la verdad, pero que es tan fuerte con Internet que se impone a la verdad, ¿no? Y ha circulado la idea, hay blasfematorios que lanzan mierda sobre el rostro del Cristo. Significa que no habían visto la obra, punto, es sencillo. Si habían visto la obra, una mierda y una granada no es la misma cosa, ¿no? Hay momentos de la realidad no permite de comprobar cosas, de negar cosas, de comprobar cosas. Bueno, yo pensaba que este asunto terrible, ¿no? De una guerra, imaginan París con 300 policías, SMAT, militares, para impedir, la gente que quiere impedir un espectáculo. Un asunto alucinante, ¿no? Y 2 meses después, con Rodrigo García, ocurrió exactamente la misma cosa con una otra obra. 5 años después, el gobernador de la región de la Sarthe, ¿no?
cerca de París, ha prohibido la llegada sobre el escenario de los niños de la escena con los juguetes. Aunque este trabajo es súper controlado, es el resultado de un taller con los niños, es un trabajo muy concertado, con realmente un saber de qué significa jugar con niños en el teatro, o hacer jugar niños en el espacio del teatro. Romeu ha construido un camino de pedagogo durante 30 años. No es un hombre que toma niños así. La escena fue imposible y Romeu ha tomado la decisión de actuar sin la escena y de denunciar una censura. Y ha escrito al público para denunciar la decisión del gobernador, que habla en mi nombre, soy francés. Este hombre habla en mi nombre. Es el representante del presidente que me representa. No es un hombre que toma una decisión así. Es el Estado francés, no es nada. No es un grupo de extremistas católicas, es el Estado francés que toma la decisión de impedir riesgos para la salud y la moralidad de los niños. Llegamos al tema, que es nuestro tema desde el inicio, del arte como fuerza peligrosísima, que moviliza los afectos y que justamente pueden producir cosas, para el mejor, para el peor. La respuesta de Castellucci es magnífica. Dice durante semanas, yo tengo un asistente que está trabajando con los niños para aprenderlos, la frase yo debo para aprenderlos por medio homeopático a mirar enfrente la violencia de nuestra historia. Significa que sí hacen un gesto violento. Niños hacen un gesto violento. Pero no es el trabajo del teatro. Todo el trabajo del teatro es de trabajar con ellos a afrontar esa violencia y a aclimatarla. A hacer que de manera homeopática una cosa dura, violenta, destructiva, se puede cambiar en una cosa que nos permite justamente de reaccionar en frente de la violencia. No hay que hacer como si no existe. ¿Cómo reaccionamos? ¿A cuál dosis? ¿Con cuáles estrategias? Todo es trabajo que es hecho en cada ciudad de la gira y que este señor, evidentemente que no había visto la obra, como los integristas fascistas, que no sabía nada, que ha firmado una carta que un servicio había hecho mal, con falta de trabajo, el ministro de la Cultura no fue... Bueno, y la buena noticia esta mañana es que el gobernador está casi ya rechazado, por supuesto. El presidente ha tomado la decisión de tomar el partido del arte y de su ministra de Cultura contra su gobernador. No es nada. Por eso yo quería completar la historia con esos episodios, porque no es nada. No es nada. Hasta que construimos un nuevo régimen que por el momento será utópico, yo creo realmente que la fuerza del Estado es lo que debería proteger a los artistas. Debería. Porque yo sé muy bien que aquí, como en mi país, por razones distintas, hay ataques terribles. Yo hablo de tener una relación y una visión lúcida sobre lo que estamos haciendo y empezar a no hacer cosas. Hay cosas que no debemos hacer, o que debemos hacer con prudencia y garantías que no estamos en riesgo, porque es riesgoso. Yo creo que es un lugar riesgoso si no pensámoslo. Y pensarlo no es elegir yo lo rechazo o yo acepto totalmente. Es terrible, de esa manera debemos siempre firmar que aceptamos cosas que no sabemos. Y no funciona si usted naturalmente no llenan la cajita, ¿no? Es perverso a un punto. Yo acepto condiciones que yo no sé. ¿Qué será la condición? Que usted debe estar mi esclavo numérico durante 6 meses. Yo lo he firmado y si yo no lo hago me voy en la cárcel. Podemos pensar realmente
política ficción totalmente absurda hoy, pero la absurdidad está en nuestro peligro. Y hay que luchar contra los riesgos de absurdidad, de manipulación, y sobre todo de quedar libre, porque tu comentario me parece muy justo. Estamos al mínimo dependiente, efectivamente, una dependencia, y yo creo que para mucha gente, más que una dependencia, una adicción, un producto muy tóxico, no es un producto, digamos, sí, es un servicio como fenómeno muy tóxico, yo creo, muy. Por ejemplo, continuamos sobre el tema del táctil. Para Benjamin, el táctil es la idea que estamos en un mundo sin atención, porque cuando estoy mirando una obra, hay como una energía que va de mi centro hasta la obra, ¿no? Estoy concentrado, hay como un movimiento centrípedo, ¿no? Así hasta la obra, ¿no? Benjamin llama eso la atención. La contemplación está vinculada con la atención, el hecho de estar atento. Y en el mundo táctil, el mundo de la ciudad, por ejemplo, el mundo urbano, este mundo de golpes, de imprevisible, estamos en el mundo de la distracción y no más de la atención. Estamos siempre movilizados por cosas imprevisibles. ¿Y qué es una hora de una persona con una pantalla? Sino estar siempre perturbado, movilizado por cosas imprevisibles que vienen cuando vienen, que se imponen, porque la pregunta más sencilla es decir, conexión 3, es mi caso en la montaña, cuando estoy escribiendo, estoy en un lugar donde tengo la conexión entre 3 y 10 minutos por día. Y me siento muy bien. Significa que yo tengo literalmente reencontrado la lógica de la carta, tan importante en el siglo XX. Estamos más que testigos, hemos usado la carta yo he intercambiado con mis profesores, con mi familia, por cartas, y no un mensajito así, cartas reales de 2, 3, 4, 5 páginas. Un trabajo de escritura, ¿no? Y con la conexión 2, 3 minutos por día, significa que mentalmente usted prepara cartas, que yo me voy a mandar como si yo me voy en la oficina de correos. Hay muchas cosas que se pueden inventar, yo creo, sin estar en la lógica de la dicotomía, yo acepto, yo nego, que no es realista, que no se vea nada, ¿no? Sí. Cuando tú decías lo de la guerra generalizada, yo lo interpreté más con respecto al individualismo y que, digamos, la mayoría de los artistas en el transcurso del tiempo han hecho, no es que hayan hecho muchos colectivos, por así decirlo. Digamos que el problema con lo que dice, bueno, que repito, la guerra generalizada del individualismo es que se ve eso más ahorita. Entonces, creo que una de las soluciones que también ayuda a eso es el organizarse, el unirse con los artistas para, o sea, entre todos los artistas, claro. O pues no todos, sino muchos colectivos, para lograr eso. Un grupo, hacer grupo, agregarse. Y pues, o sea, opino que así como también se puede colectivamente, individualmente también sería como generar ese pensamiento de ponerle atención no solo a las obras, sino a lo que pasa alrededor, porque pues si se nota demasiado la desatención, digamos que se normalizan las distracciones, como el cine, que digamos ahorita todo el mundo está como enloquecido, pues de pronto ese comentario no le gusta a muchos, pero todo el mundo ahorita está enloquecido por el cine, por la película de Los Vengadores, y no está tan pendiente de otras cosas, digamos también en la vida cotidiana, en el celular, digamos que ya se está pasando demasiado tiempo a usar el celular, a hacer otras cosas, se vuelve distracción y se vuelve pérdida de tiempo. Y lo mismo con el trabajo, con lo que se vuelven esclavos, eso también hace que sean individuales porque lo que buscan es su propio bien. Entonces por eso no le importa lo de los demás y eso hace que sean individualistas. Interesante lo que tú dices. Sí. Pero también está esa lógica del ocio, o sea, es que la idea también es como el mundo virtual se rompe, como que rompe una frontera donde
pues antes habían espacios para cada cosa y ahora se busca un mismo espacio de todo, entonces uno trabaja en el computador y uno tiene ocio en el computador, entonces como que también, pues, y esto también viene como algo de la cultura visual y la cultura como audiovisual, pero pues faltan otros sentidos, faltan otros 3 sentidos que no se han canalizado de tal manera y aún falta explorar ese campo dentro de como lo virtual, porque igual en el arte también se ha visto eso, como esa como centralización en la cultura visual. Y pues considero que tal vez falta explorar esos medios para ver que el campo virtual no es como tampoco, o sea, también es de manejarse igual que la pintura, porque hay gente que puede perder el tiempo también, o sea, el ocio se vale en el mundo real, tanto en el mundo virtual. El problema es que hay gente que tiene como ese paradigma de lo virtual todavía no es tangible. Entonces está como también esa duda de lo corpóreo y de como lo abstracto. La primera cosa sería que reafirmamos la posibilidad de la belleza. ¿Por qué es tan feo? Es un mundo feísimo. Hombre, realmente, con su ojos usted mira lo que miramos todo el día, los colores, la arquitectura de las páginas, la textura, nada funciona para mí, es una tortura estética, primero que todo, realmente. Los objetos, aunque trabajan mucho para hacer cada vez más plano, cada vez más no sé qué, pero es feo, 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 este gris, Mac, es un horror. Gris. ¿Qué significa? Es completamente nada. Es la idea de la desaparición. Hay una hipótesis que me interesa mucho, muy benjaminiana, es una historia del comportamiento de los soportes de la escritura. Empezamos con el papyrus, que es táctil. Lo manipulan. Estamos totalmente en un... Y sin manipulación no hay nada, es una manipulación compleja. Hay el ritmo, cuando empieza a desarrollarse los gestos de impresión, hasta la prensa, vamos a ver un objeto crearse. Un objeto va a crearse es el libro. ¿Y qué va a producir el libro? Además de la circulación, como hemos dicho, y del acceso a cada persona, el libro puede ir de un punto hasta el otro, hasta un punto al otro lado del mundo, pero también y sobre todo es un objeto que se puede poner en las manos y que es al horizontal, ¿no? Que es sobre la mesa. Y estamos saliendo de un mundo de siglos de dominación de los manuscritos originales de los monjes, que suponen el latril. ¿Eh? Y la idea de la lectura pública a alta voz, como la gente no tiene libros, no tienen la capacidad de leer, la lectura a alta voz supone el latril. Con el libro tenemos un movimiento de horizontalización y de desplazamiento. ¿Qué pasa con la pantalla? Reverticalización. ¿Qué pasa con el móvil? De nuevo horizontal y sobre todo de nuevo táctil. Y la palabra táctil, yo no lo he dicho, pero es tan obvio, es la gramática de Apple, de todo, justamente de pasar de un mundo de la visibilidad pura a un mundo de la intervención, del toque, ¿no? Me parece muy interesante esa manera de los soportes de viajar entre... y naturalmente, yo digo pantalla del computador, pero evidentemente la pantalla del cine. Es interesante ver que durante los siglos hay como una doble elección, hay que elegir entre el mundo de la pared finalmente y el mundo de la mano. Se podría resumir así. La pared como un eco del mundo de la pintura o la mano. Mejor dicho, el papel va a numerizarse realmente.
significa que vamos a conseguir muy rápidamente medios mixtos, medios que tienen todas las facultades importantes del papel y también todas las aperturas del mundo digital. Otra vez estamos al inicio de esas cosas. Por ejemplo, la invención de Netflix, súper reciente, hay que pensar, Netflix, yo he visto, empezaba en 2007, imaginan. Por eso yo hablo de prehistoria, estamos en secuencias del tiempo completamente reducidas, pero de una importancia, de una capacidad de revolucionar las cosas enorme. Porque yo pienso que Netflix es realmente el anuncio de una nueva manera de producir, justamente. Y ya es una nueva manera de consumir, aunque evidentemente es un consumo. Pero el hecho de poder componer su programa es ya una cosa muy nueva. No fue el caso del cine. El cine siempre ha impuesto un programa como el teatro. Esa idea de la accesibilidad generalizada, que cada cosa se puede compartir cuando queremos, es una idea totalmente nueva y táctil, que supone y que me permite de intervenir, de tener una capacidad de elección, de programación. Finalmente, yo, espectador, me cambio en un programador. Otra manera de ver que los estatutos se cambian completamente, se choquen. ¿No? Soy un programador. Soy el programador de mi propia mirada. Pero el cine va a continuar, evidentemente, en todos los modos. Va a continuar en un modo cada vez más artesanal, con la voluntad de asumir un modelo artesanal, casi teatral, como Woody Allen, por ejemplo, que es realmente un nombre que ha impuesto finalmente una lógica teatral dentro del mundo del cine. Es interesante de analizar su manera de producir y de trabajar. Y naturalmente que al otro lado de la cadena vamos a ver naturalmente un género que va a continuar, que es el género hollywoodiano que yo he mencionado. Pero evidentemente que lo más interesante es entre los dos otra vez. Es todo lo que va a salir del hecho justamente de poder superar las dificultades iniciales del siglo XX que había el cine, del peso financiero, el peso del material, el peso de todo, y que ahora yo pienso que hay varias cosas que van a desarrollarse otra vez con el pulso de la técnica. Yo pienso que son cosas que no podemos prever, pero que son obvias. La técnica va a entrar cada vez más en el cuerpo humano. La idea de Godard, Jean-Luc Godard, el director emblemático de la nueva ola, el cine francés, Jean-Luc Godard decía en los años 60, yo quiero grabar todas las cosas bellas de la vida que yo puedo ver todo el día. ¿Pero cómo? El tiempo de hacer el proceso para grabar, la cosa evidentemente ha desaparecido. Mi sueño, mi deseo, mi utopía sería de tener una cámara a la punta de mi dedo y de poder accionarla exactamente con mi dedo, que sería como la prolongación del dedo. Y como este hombre tenía mucha plata, regresamos al tema de la plata, hijo de un gran banquero, ha pagado estudios, experimentaciones, hasta producir una cámara real que Godard ha usado, concebido por a la vez un técnico, un ingeniero y él. Había todos los papeles. Y que había soñado Godard, sino el iPhone. Una forma del iPhone, digamos. Pero lo que Godard había soñado, que el iPhone no ha logrado todavía, es justamente la noción de prótesis, la noción de prolongación del cuerpo. Y Benjamin insiste mucho sobre eso. El cine tiene la capacidad, con este aparato tan raro de la cámara, de entrar dentro del vientre de la realidad. Como una penetración dentro
Y yo pienso realmente que esa idea de la cámara, prolongación del cuerpo, es un paso nuevo totalmente, ¿no? La idea que la cámara no es enfrente, pero es totalmente pegada, es otro mundo. Es otro mundo. Yo creo realmente que hay otros mundos que el cine va a desarrollar haciendo el duelo del pasado y también guardando su herencia y también asumiendo nuevas gramáticas. Lo que me parece que faltamos de gramática de este mundo. No tenemos muchas palabras para hablar de eso, sino las palabras impuestas para los dueños de nuestros cheques, ¿no? Que dice like, no like. Nunca hay que responder a esa pregunta, me parece alucinante. Es el grado cero del pensamiento. Me gusta o no me gusta. ¿Qué importa a usted si me gusta el banano o no me gusta el banano, la manzana? No hace. ¿Por qué exponer eso? Es una pregunta real. ¿Por qué exponer eso? Me parece absolutamente absurdo. Y más absurdo el hecho que no pensamos que es absurdo. Realmente, yo no puedo ir en Facebook, casi. Yo lo hago, y sí, yo like, también yo lo hago. Pero ¿por qué lo hacemos? Me parece realmente que hay que tener una pregunta grande, porque estamos justamente hablando de like, es gusto. El gusto es una palabra fundamental en el mundo estético, digamos en la caja de herramientas estética. El gusto, el buen gusto. El arte no es una pregunta de gusto, ustedes ven, es una palabra enorme para nosotros. Y no podemos aceptar de dejarla en este tipo de ejercicios tan bobos. Perdón, fue la posición política del cierre.